El Consejo de Ministros ha aprobado. A principios de abril, una revuelta sacudió a Lima, la capital peruana. Los camioneros protestaron contra una nueva alza en el precio de la gasolina y los agricultores y ciudadanos contra el encarecimiento de los alimentos. Contra el aumento del precio de los combustibles, los peruanos salieron a... El presidente Pedro Castillo, de la Alianza Electoral de Izquierda, declaró el estado de emergencia e impuso el toque de queda. Pero las protestas no pudieron ser acalladas y el gobierno se vio obligado a retroceder. La policía reprimió duramente a los manifestantes. Hubo muertes. Fuentes gubernamentales afirman que la situación fue alimentada por provocadores a sueldo. Eso puede ser cierto, pero también lo es que gran parte de la población está descontenta con las políticas de Castillo. No cumple sus promesas electorales y deja el campo libre a los partidos de derecha. Al del partido donde... En Perú, en julio de 2021, la segunda vuelta electoral fue sorprendentemente ganada por el maestro rural Pedro Castillo, sindicalista y católico, con un gran sombrero en la cabeza. El símbolo de su movimiento es el lápiz. Defiende la educación para todos, que él y el Partido Perú Libre habían prometido en la campaña electoral. Su programa también incluía una reforma constitucional, la democratización de los medios de comunicación, la justicia social y la nacionalización de las minas, es decir, las clásicas reivindicaciones socialistas. La victoria de Castillo dio esperanzas a muchos izquierdistas latinoamericanos. Y luego llegó otra victoria en el Pacífico Sur, en Chile, con Gabriel Boric. Y para finales de mayo de 2022, el ex guerrillero Gustavo Petro tiene las mejores posibilidades en Colombia. Estos tres países se encuentran entre los mayores productores de minerales estratégicos: oro, cobre, litio. Los precios de estas materias primas no dejan de subir, y no solo desde la crisis de Ucrania. Los gobiernos de izquierda de Perú, Chile y Colombia, si Petro gana, ¿unirán sus fuerzas y expropiarán las minas como lo hicieron en los años 70? ¿O formarán carteles para hacer subir aún más los precios de las materias primas? ¿O es todo aire caliente, eslóganes de la izquierda radical propios de la campaña electoral y que con el tiempo quedarán en el olvido? En Perú, nada parece un cambio radical por el momento. En los pocos meses que Castillo lleva en el gobierno, ya ha remodelado su gabinete 4 veces. Ha echado a viejos compañeros y correligionarios y ha ofrecido suculentas condiciones a los inversores extranjeros. ¿Lo hace por convicción propia o porque la derecha, que domina el Congreso, le presiona? En Perú, las opiniones difieren al respecto. El consenso es que Castillo no parece estar a la altura de la tarea. Se rodea de antiguos vecinos de su provincia y se atrinchera en la sede del gobierno, sin que se vislumbre un nuevo viento o una nueva política. El Partido Perú Libre, de origen marxista-leninista, le había enviado al frente y lo nombró candidato porque su líder, Vladimir Cerrón, no podía presentarse debido a varios procesos judiciales en su contra. ¡Esto no es protesta! Esta es un arma frecuente de la derecha, lawfare dicen en la sede del partido, porque muchos de sus miembros son neutralizados políticamente mediante el ariete clasista del Poder Judicial. Hoy día se ha convocado el Partido Perú Libre a una marcha, una protesta, ¿no? Y un plantón en el Poder Judicial, porque se está haciendo una persecución política a la compañera Ana María Córdoba, y después van a ser otros y otros perseguidos, ¿no? Castillo viene gente provinciano que viene de la chacra, trabajador como nosotros. Yo también soy de la provincia. Yo no vengo, a mí no me paga nadie, es como Keiko, que un montón de gente lleva pagando
con plata. No lo dejarán trabajar, ¿no? Porque hasta ahorita lo que según veo es que paran hablando mucho de él, pero no lo dejan trabajar. O sea, dicen que es malo, pero ¿cómo saber si es malo o bueno si no vemos su trabajo? No lo dejan trabajar. El poder económico es lo que quieren, como se llama, que Pedro Castillo renuncie y deje el poder. Porque veo mucha corrupción, que lo he pasado en carne propia. No hay donde denunciar, no hay Defensoría del Pueblo, no hay prefectura. Un quinto poder, que son los medios de comunicación, que han venido permanentemente, no diría a lavar el cerebro, sino a manipular, desinformar. Desde que Juan Velasco Alvarado fue destituido a mediados de los 70, Perú ha estado dominado por los partidos tradicionales de la derecha. Muchas de sus reformas sociales y políticas fueron revertidas, especialmente por Alberto Fujimori, quien actuó como un sangriento dictador en los 90. Actualmente, sigue cumpliendo una condena de 25 años de prisión por sus violaciones a los derechos humanos. Hasta ahora, porque su hija Keiko, que perdió por poco la segunda vuelta electoral contra Castillo, promueve persistente y con fuerza el indulto. No había aceptado su derrota en julio del año pasado y ha estado desestabilizando al país sin parar. Controla el Congreso y cuenta con el apoyo de los empresarios y de los medios de comunicación. Desestabilización número 1. Impugnación de las elecciones. Durante 6 semanas, Keiko bloqueó la formación del nuevo gobierno, acusándolo de fraude en el recuento de votos. No se encontraron pruebas de esta alegación. Al final, el embajador de Estados Unidos se puso firme y Castillo pudo asumir la presidencia. Desestabilización número 2. Aumento de precios. En los primeros momentos, cuando asumió el presidente Castillo, en los primeros 3 meses, cómo han hecho subir el costo, ¿no? El costo de todo se subió, pero es un manejo político, ¿no? Donde decían que Castillo va a entrar y las cosas van a subir, como lo han hecho, y lo han cumplido ellos. El resultado de la segunda vuelta electoral aterrorizó inicialmente a los llamados mercados, el capital financiero internacional. Las bolsas cayeron y la moneda nacional, el sol, perdió significativamente su valor frente al dólar. Los empresarios dejaron que los precios se dispararan y los alimentos duplicaron su valor. Y aunque el tipo de cambio del sol ha vuelto a su nivel normal, los precios se han mantenido altos. Cualquiera que visite Perú hoy en día se sorprende de lo caro que es el costo de la vida en comparación con los países vecinos. El mercado es un poco más barato que el supermercado y en el interior uno se puede arreglar con menos dinero. Pero la vida en la capital, Lima, es cara, casi inaccesible para la población trabajadora. El mensaje es claro, la gente debe culpar de la inflación al gobierno de izquierda. Por otro lado, la macroeconomía marcha muy bien. Básicamente es una crisis política, porque económicamente el Perú no está mal. ¿Y no está mal por qué? Porque nosotros estamos gozando del superciclo de los metales en estos momentos, e incluso supongo que los metales van a subir de precio todavía más con la guerra de Ucrania, y entonces el Perú, como abastecedor de metales al mundo y sobre todo a China, está, digamos, resguardado desde la perspectiva económica. Desestabilización número 3. Presión política de la derecha. Los partidos de derecha y los medios de comunicación piden constantemente la vacancia del gobierno, a veces porque un ministro ha dicho algo inapropiado, u otras porque el presidente es mentalmente incapaz para su cargo. Dado que hay una mayoría de derecha en el Congreso, Castillo no puede simplemente ignorar estas acusaciones. Negocia con los demás partidos y suele ceder, cambiar a sus ministros y retirar proyectos. Así, no solo destituyó a su compañero de partido, el ministro del Interior Avelino Guillén, que se había ganado un nombre como fiscal en el proceso contra el expresidente Fujimori. También tuvieron que irse la primera ministra liberal de izquierda, Mirta Vázquez, y el ministro de Economía, Pedro Franque. Este último había tenido la audacia de querer gravar a las empresas.
al menos un poco. En cambio, Castillo nombró a un católico ultraconservador como primer ministro y a un neoliberal convencido como ministro de Economía. Su primer ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Béjar, antiguo guerrillero e intelectual, fue el primero en tener que renunciar tras solo 19 días de asumido. Perú había sido el iniciador del Grupo de Lima, cuyo objetivo declarado era el aislamiento diplomático de Venezuela. Pero Béjar, nombrado canciller, repentinamente ofreció una recepción amistosa al jefe de Estado boliviano y a su homólogo venezolano. Que vino fue el presidente de Bolivia, a quien recibí por supuesto, y lo que causó escándalo fue mi abrazo con el canciller Arreaza, canciller de Venezuela, porque Perú había expulsado al embajador de Venezuela, ¿no? Y mi presencia en la Cancillería significó la reanudación de relaciones con Venezuela y dar oídos sordos a lo que la derecha peruana reclamaba, que era que se mantuviera el Grupo de Lima, que era el grupo que había mantenido una actitud hostil contra Venezuela, ¿no? Ese cambio fue el que sacó de sus casillas a la derecha. El canciller del terror lo bautizó la prensa. Luego fue llamado a responder preguntas en el Parlamento. Esto causó poca impresión en Béjar, un viejo y curtido luchador. Lo que le decepcionó, sin embargo, fue el comportamiento de su propio gobierno. No le protegió y ni siquiera le dio la oportunidad de explicar sus políticas y refutar las acusaciones en el Congreso. Mi salida fue negociada. Cuando la Marina publica un comunicado contra mí, exigiendo que yo pida disculpas a la Marina, y yo me negué a hacerlo, recibí la visita del entonces ministro de Defensa muy nervioso, pidiéndome una reunión con el comandante general de la Marina y el comandante general de las Fuerzas Armadas. Yo dije, excelente, claro, dime cuándo y yo voy, no hay ningún problema. Esa reunión se iba a producir al día siguiente en Palacio de Gobierno, con Castillo. Esa mañana, ya además el Congreso había planteado una interpelación contra mí, con una enorme cantidad de preguntas. Dije, bueno, perfecto, yo voy al Congreso, voy. El día que se debía producir esa reunión de Palacio, a las 7 de la mañana, recibí una llamada del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, diciéndome renuncia. Desestabilización número 4. Sin proyecto común. En principio, el presidente Castillo es en estos momentos presidente con una idea de una propuesta de izquierda, ¿no? Y bueno, yo personalmente creo que él no es una persona de izquierda, pienso que es un nacional populista. Esa alianza que hizo con el Partido Perú Libre, que sí es de una izquierda marxista tradicional, lo que finalmente planteó fue un encuentro, digamos, que ha producido muchos problemas. La alianza electoral de Castillo, forjada por Perú Libre, está compuesta por varias corrientes de izquierda, liberales y progresistas. Estaban y permanecen unidos en un punto, el rechazo a Keiko Fujimori. Pero respecto a cómo crear mejores condiciones de vida para la mayoría, las opiniones difieren ostensiblemente. Una visita al sindicato de mineros. En la campaña de nuestro compañero también es sindicalista, ¿no? También es Pedro Castillo. Sí, bastante hubo, ¿no? Bastante compromisos y de los cuales, ¿no? Por eso se llegó hasta el poder. Pero lamentablemente vemos que en el camino siempre hay unos tropiezos donde él también, ¿no? Se cruzó con una roca o algo, ¿no? Como dice, ¿no? Y donde él en los primeros días tenía mucho valor, como decía, ¿no? Con el sector minero, donde él decía,
que se va a cobrar los impuestos, que se va a modificar, que se va a revisar los contratos. Al inicio se estaba dándose, pero después entró también la derecha, no se dejó, donde ellos están en contra de esos, no querían que se les revise. Un minero gana un buen dinero si es contratado por las grandes empresas, pero ellas solo necesitan unos pocos trabajadores altamente cualificados. Del otro trabajo se ocupan subcontratistas que pagan una miseria. Una empresa contrata a terceros y esos terceros contratan trabajadores con un sueldo mínimo, ¿no? Que no los alcanza, ¿no? Con un sueldo mínimo que es de 930 soles, hoy es 950 soles, ¿no? Donde estamos con ese, y ellos a la empresa cobran más, y donde al trabajador solamente lo da una miseria. Ahora están trabajando con nuevas tecnologías, donde ellos ya no requieren mucha gente, pero sí gente capacitada necesitan ellos, ¿no? Y hoy en día pues no tenemos esas tecnologías aquí, o sea, una empresa que puede capacitar a esa gente para que trabajen así con estas tecnologías, no se está dando, ¿no? Ese es el problema que tenemos aquí también bastante. El sindicato ya está decepcionado tras solo unos meses de la nueva legislatura, y las alternativas no están a la vista. Los partidos de derecha son aún peores. Han demostrado con creces en las últimas décadas que representan claramente los intereses de las corporaciones extranjeras, que son el mal mayor. Ciertamente el sector minero se siente identificado actualmente con el gobierno. Hay cierto, como lo decía Armando, hay cierto sector que es la derecha que no está dejando trabajar. Ya estamos decepcionados ya totalmente de todos los congresistas que cada vez que de nosotros se utilizan ellos, ¿no? A nosotros en las elecciones. En las elecciones toda la vida nos dicen que los vamos a apoyar, y una vez que entren ellos al Congreso, ya se olvidan de nosotros. Estamos formando ya nuestro partido. ¿Para qué? Para que nosotros mismos, un trabajador minero que vaya al Congreso, y donde ahí debe hacernos saber, ¿no? Hacer saber los problemas del minero, cómo los mineros están tratados, cómo se los trata, cómo sufren ellos, ¿no? Y así sacar unas leyes a favor del trabajador, no como hoy en el día que se trata, ¿no? Al trabajador ya lo ponen al último. Miraflores, situado en la escarpadura del Pacífico, es uno de los barrios acomodados de Lima. En el Parque Kennedy se venden pinturas y cerámicas, y un sinfín de gatos se pasean al sol. Aquí todo está bien cuidado y verde, porque los terrenos son de regadío. Hasta ahora han venido pocos turistas, pues el país se vio especialmente afectado por la crisis del coronavirus. Pero el sistema de salud pública ya estaba en ruinas de antemano, y la mortalidad, como corolario lógico, fue muy alta. Marco Cipán, de 39 años, había acompañado a Castillo en la campaña electoral como asesor. Castillo ni siquiera tenía una cuenta de Twitter hasta entonces. Había sido un buen candidato que al final había ganado la segunda vuelta. En este sentido, el jefe de Perú Libre, el marxista Cerrón, no se equivocaba cuando lo designó. Pero tras las elecciones, Castillo resultó todo menos una marioneta de Cerrón, y siguió su propio camino. No se sabe a dónde llevarán estos rumbos. La campaña ha ido evolucionando. Al principio el profesor Castillo ha recorrido el país convocando a las organizaciones populares, en especial a los maestros. Ha mezclado dos cosas. Uno, como producto, podríamos decirlo, en el marketing político, el hecho de que sea profesor, se ponga el poncho, tenga el sombrero, el discurso radical, ¿no? Pero también, y eso es muy importante en la campaña, la voluntad de poder, porque el profesor Pedro Castillo empezaba las campañas desde las 5 de la mañana y terminaba a 2 de la mañana, y se recorría los sitios donde no llegan los candidatos, ¿no? A asentamientos humanos, caseríos muy pequeños, y comenzó a generarse un rumor boca a boca de la población para apoyarlo. El auge de los precios de los minerales no se nota en el centro histórico de la ciudad. Las empresas mineras están en manos extranjeras,
chinas, británicas o canadienses. Como siempre, los mendigos pueblan las calles, los limpiabotas, los comerciantes ambulantes. Los partidos tradicionales de la derecha apenas se ven en la vida pública. Rara vez aparecen en programas de entrevistas y no conceden ninguna, a lo sumo a los canales que ellos poseen. Intenté hablar con Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y con el conservador Acción Popular, pero mis correos electrónicos no fueron contestados. Cuando fui personalmente a las oficinas de los partidos, el portero me dijo que lo intentara en el Congreso, pero en la sede del Legislativo la suerte no fue mejor. Tenía que estar registrada, de lo contrario no me dejaban entrar. Me dieron los números de teléfono del grupo parlamentario, pero nadie atendió. La derecha está demostrando su pobreza intelectual, ¿no? Hace muchos años no tiene un proyecto de país, no tiene un proyecto político. De hecho, la derecha ha gobernado los últimos 20 años en el país y no ha logrado, digamos, más que administrar el país según, yo creo que mucho para sus intereses. El día de hoy yo no siento que haya ni siquiera una derecha renovada, no hay una derecha como generación que plantee una salida para el país, en realidad son más de lo mismo. No hay los grandes partidos de la derecha que alguna vez estuvieron organizados, han perdido la inscripción, han perdido el respaldo político, han perdido las bases, no tienen un proyecto popular. La izquierda está dividida. Existe el Partido Perú Libre, en torno a su líder Cerrón, que lucha por un Perú socialista. Quiere nacionalizar las minas y establecer relaciones estrechas con Venezuela, Cuba y Bolivia. Pero también hay grupos y partidos progresistas que disfrutan plenamente de los beneficios de la democracia representativa y no quieren un cambio sistémico. Se les llama despectivamente los caviares, pues gustan de preciados platillos como este. Yo creo que se identifican como caviares a determinados sectores de la izquierda política que tienen más bien que vienen de sectores acomodados, ¿no? Y que tienen algunas lógicas que pueden ser muy modernas, pero que en todo caso no terminan de salir de una burbuja de bienestar o de la ciudad misma en un país que se resiente mucho esa distancia que hay entre ciudad y entre el campo o los otros sectores regionales, ¿no? Caviares también están reconocidos, digamos, como algunos sectores que tienen agendas, en algunos casos financiadas, ¿no? Que pueden tener una agenda pro derechos, pero que tienen agendas financiadas. En el Perú hay sectores de la izquierda política que una vez que viene el fujimorismo en los 90, algunos salen a estudiar, otros fundan ONGs con agendas de derechos humanos y varias de ellas funcionan hasta el día de hoy, ¿no? Entonces tienen una agenda como todos, digamos, como cualquier ONG que tiene un tema de financiamiento internacional. Para la izquierda revolucionaria, Rocío es una típica representante de los caviares, diputada del moderado Frente Amplio, presidenta durante mucho tiempo de la Comisión de Derechos Humanos y feminista. Vladimiro Cerrón, el jefe del partido, que lo había llevado a ser presidente del Perú, no iba a participar en el gobierno. ¿Por qué? Porque Vladimiro Cerrón tiene una serie de cuestionamientos por corrupción, incluso hay una sentencia firme por corrupción que el Poder Judicial ya le ha dado a Cerrón. Entonces, en palabras de Pedro Castillo dijo: Vladimiro Cerrón en mi gobierno no va a ser ni portero. Y eso fue también problemático para el gobierno. Finalmente acepta que el premier Guido Bellido, el primer premier del gobierno de Castillo, sea una persona de Perú Libre, y como lamentablemente no tiene la capacidad y produce una serie de problemas, sale del premierato y entra Mirta Vázquez. A los ojos de Rocío, Castillo es un conservador atrasado, contrario a los modales correctos del idioma y hostil a los gays y a las mujeres. Él forma parte de un patriarcado rural bastante conservador, ultraconservador, muy religioso. Es una persona, digamos, él es católico, si más no me equivoco, su esposa es evangélica, pero son personas, digamos, cercanas a un fundamentalismo católico. Y en ese sentido hay, incluso por ejemplo, yo recuerdo que en la campaña Pedro Castillo ni siquiera utilizaba el todos inclusivo, no decía todos y todas, ¿no? Recién aprendido después cuando ha sido presidente del Perú.
Entonces, las mujeres no importamos. O sea, no es que le preocupemos, no importamos, ¿no? Y tan es así que puso una ministra en el Ministerio de la Mujer ultraconservadora que quería cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por Ministerio de Familia, y ese gabinete cae e inmediatamente pone una feminista, súper feminista de las canteras de la izquierda, Diana Miloslavich, como ministra de la Mujer. Entonces, si tú pones primero una ultraconservadora y después una feminista, o sea, es porque ese ministerio no te importa, no te interesa. En el Perú nosotros tenemos un grave problema ahorita de desaparición de mujeres, sobre todo de niñas. ¿Qué cosa hacen? O sea, hay un sistema de trata de personas terrible, que desaparecen a las niñas de 13 años, 14 años y se las llevan a unos prostíbulos en las zonas de minería informal, en la selva, en la frontera con el Ecuador, en la zona de Puno, y ahí las obligan a vender cerveza y en fin, y se prostituyen. Y hay todo un sistema tremendo de trata de personas. Hay 5.000, 6.000 mujeres desaparecidas anualmente. O sea, es una cifra de escándalo, y el presidente de la República no hace nada al respecto. Se puede llegar a Manchay en taxi en 1 hora y media por unos $70. O bien se puede tomar el Metrobús y luego cambiar a un autobús interurbano. Me deja en la entrada de Manchay. De ahí me subo a una combi y luego a un mototaxi. En Manchay viven unas 200.000 personas. Son pobres y cada día hay más. Aquí todo es gris, pues la zona es desértica. No hay agua. Lima se riega con la poca agua que se trae de los Andes. En los suburbios, muy pocas personas tienen agua potable corriente, y si la tienen es solo durante 2 horas al día. Los demás recurren a camiones aljibes. Aquí cada uno construye como quiere o como puede. No hay ningún plan de desarrollo urbano, apenas un sistema de alcantarillado. Tengo una cita con Érico y Julia de la Olla Común. Las ollas comunes nacimos en la primera pandemia por la necesidad. Las ollas populares, explica Julia, surgieron durante la pandemia. Los hombres ya no podían ir a trabajar, no ganaban nada, no había nada que comer. Sin embargo, a pesar del confinamiento, muchos vecinos murieron, incluso jóvenes. 120 ollas que hay acá en Manchay. Hay un promedio ya que solamente están quedando un promedio de 65 ollas. El resto ya cerró ya. Todavía hay 4.000 ollas populares en el Gran Lima y están bien conectadas en red. Existe comer pescado, pero es un piloto muy pequeño que no abastece todavía, ¿no? Entonces, falta pescado. El Perú es uno de los grandes, ¿no? Tú sabes que tiene bastante biodiversidad marina, ¿no? Pero lamentablemente el pescado no llega directamente a las ollitas comunes. Debe consumir al menos 3-4 veces por semana, no se hace, se consume una vez a la semana. No llega el alimento del gobierno central, ya poco llega. Anteriormente llegaba un poco más, no mayor cantidad, pero ahora ya casi bajo ya el apoyo del gobierno. ¿Cuánta gente esa olla da comida? Actualmente 98 porciones, 45 socias y 35 de leche en la tarde. Así es, almuerzo y lonche. No hay un apoyo del Estado, no hay un presupuesto para nada. ¿Y la Iglesia Católica? La Iglesia Católica pues ayuda cuando puede. Ahorita no ayuda a nadie. Ni el Estado, ni la municipalidad, ni la parroquia. Julia me muestra su cocina. Esta verdura que veo. Una parte de las verduras se vende y financia el mantenimiento de la olla. Otra parte es consumida aquí. Los productos se compran con los aportes de los socios o son donados por los comerciantes, sobre todo cuando se marchitan y ya no lucen apetecibles. Estamos luchando para el agua, pero el tema es que Manchay no tiene agua. El agua, el proyecto es una problemática real. Las ollas comunes son gestionadas por la propia gente. Aquí el Estado está muy lejos. Ni siquiera el gobierno de izquierda ha cambiado esto hasta ahora. Hoy se prepara una reunión regional de las ollas populares. Para presionarles se ha invitado a los políticos. Julia, la coordinadora, es optimista. Va a estar la presidenta del Congreso, nuestro alcalde de Pachacama,
y la presidenta Fortunata de la Mesa de Seguridad Cero Hambre. Si nosotros no estamos atrás de ellos, nunca vienen para acá. Estamos haciendo el evento para que llegue al lugar, pise un poquito y se ensucie los zapatos para ver la necesidad de Manchay. ¿Y seguro que va a venir? Sí, está confirmado que va a venir. Así es. Esperamos sea sincera su respuesta, su confirmación. Vinieron funcionarios de las oficinas locales y del gobierno central. Pero, por supuesto, la presidenta conservadora del Congreso no asistió. Castillo ha señalado que en el futuro gastará un poco más de dinero en los pobres. Asistencialismo, así lo llaman los sociólogos. En lugar de recaudar impuestos y proporcionar empleos bien remunerados que permitan a los pobres ascender a la clase media, se distribuyen alimentos. De este modo se hace una obra cristiana y se evitan los disturbios por hambre, los saqueos y las revoluciones. Pero estas limosnas no se dan gratuitamente, están vinculadas a condiciones políticas, a la buena conducta del pueblo, a una obligada pasividad. Los movimientos sociales lo rechazan. ¿Cuántas ollas hay en promedio? Más o menos un promedio tenemos más de 4.000 ollas a nivel de todo Lima Metropolitana, que agrupamos una red. Y cada cierto tiempo hacemos reuniones interdistritales, ¿me entiendes? Y esta oportunidad toca aquí Manchay y Pachacamar. La idea es de que las ollas comunes sigan siendo independientes y que tengan un presupuesto propio. Queremos que ese alimento venga directo a las ollas comunes. Porque ¿qué pasa? Entre el gobierno, al ministerio y de ahí llega a la municipalidad, es un tema complicado. Y a veces el alimento, la ayuda social se politiza. Hay intermedios. Entonces ahí, ahí está el tema. Entonces nosotros no queremos. Se politiza, dicen tú sí, tú no. Pocos aquí son entusiastas de Castillo. No esperan un cambio real, pero es el mal menor. Prácticamente el voto ha sido de rechazo, porque ya están hastiados de que el gobierno, tanta corrupción, no hay progreso en sus pueblos. Entonces por ahí más o menos va la lectura, ¿no? ¿Y qué esperaron? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a mejorar con Castillo? Tenían fe en varios temas. Uno era el tema de la corrupción, que es tremenda en el Perú, ¿no? Pensaban mejorar la corrupción, pero vemos que sigue igual, ¿no? Con Castillo sigue igual la cosa. ¿Y por qué? Porque se nota que Castillo entró, pero no tiene gente preparada. La derecha no le da la cabida para que pueda hacer un gobierno, digamos, de acuerdo nacional. No hay tampoco eso, no se ve. ¿Por qué no empieza a cobrarle más impuestos a los ricos? Bueno, eso de los impuestos, yo creo que ahí va a agarrar carne, pero el tema es que lamentablemente falta decisión, pero no tiene. Igual se va a mantener y veremos cómo se mantiene el gobierno, ¿no? De repente un gobierno así mediocre, bueno, lo que se espera, ¿no? Porque no tiene los cuadros políticos también que debería tener una gestión del gobierno central. El partido gobernante, Perú Libre, tampoco habla hoy en día de los grandes cambios, sino de la gobernabilidad. Off the record, dicen que Castillo es una gran decepción, una especie de Lenín Moreno, aquel que fuera presidente del vecino Ecuador, otrora candidato de la izquierda, y que luego girara en 180 grados, que terminó cerrando filas con la élite rica y expulsó a Julian Assange de su embajada en Londres. En Perú, la cuestión en este momento es evitar un golpe de Estado por parte de la derecha. ¿Proyectos propios? Tal vez después de una reforma constitucional, y quizás con una mujer como presidenta, dice la secretaria de Perú Libre, Blanca Nieves. Bueno, nosotros estamos apoyando la gobernabilidad. Eso es todo. Sí, estamos apoyando la gobernabilidad. Él entró en las filas del Partido Perú Libre, lo apoyamos, ganó, gracias a todas las acciones que hacía nuestra compatriota Ana María Córdoba. Es gracias a ella, aunque él no lo quiere creer. ¿Vos no te puedes imaginar una mujer presidente? Es que necesitamos una mujer presidente. Y para nosotros, para mí, para muchas mujeres que estamos en este batallar del día a día, la doctora Ana María Córdoba sería un excelente representante en el gobierno. Marco, antiguo compañero de Castillo, también está amargado. Ha perdido su trabajo en el Ministerio de Energía y Minas.
A veces está más proclive al tema de asistencialismo social que al cambio de las estructuras económicas. Entonces, ¿cómo terminamos eso? ¿Como Lenín Moreno? Quisiera pensar de que no, que es un gobierno reformista todavía, aunque no se llegue a la transformación profunda que se requiere la sociedad. Es mucho mejor tener a Pedro Castillo que tener a esta rancia derecha que está coludida con el narcotráfico, con la corrupción que vemos en el Parlamento. ¿Gobiernos de izquierda con políticas de derecha? La política peruana actual no está ni siquiera cerca de la socialdemocracia. Es simplemente una continuación endulzada del prolongado recorrido neoliberal. Esto explica por qué, a mediados del año pasado, el embajador de Estados Unidos se puso repentinamente en contra de Keiko Fujimori y exigió el reconocimiento de la victoria electoral de Castillo. Sabe lo implicada que está la derecha peruana en el tráfico de drogas. Se apresta a mantener a raya los esfuerzos de reforma más amplios. Castillo, en cambio, garantiza el statu quo y la salida fluida de las materias primas. Sin duda, la izquierda también es proclive a los privilegios y beneficios. Pero su precio es menor, es más barata y predecible, y con poco dinero puede armar un sistema de asistencialismo para los pobres que permita controlar la situación social del país mejor de lo que podría hacerlo la derecha. Al menos esa parece ser la lógica de los grandes operadores mineros. Pero esta estrategia ha alcanzado sus límites. El presidente Castillo y su alianza electoral, que comenzó como una alternativa de izquierda, ya están políticamente aislados tras solo unos meses de realpolitik. Si siguen como hasta ahora, habrá más disturbios por hambre y protestas violentas. Eso no terminará bien. Estamos dispuestos a conversar y ver la salida conjunta en este escenario. El mandatario fue citado al Parlamento en busca de soluciones a la crisis, donde decidió dejar sin efecto el toque de queda. Las manifestaciones han escalado hasta convertirse en un asunto nacional, con voces que piden la renuncia de Pedro Castillo a solo 8 meses de recibir la banda presidencial.